Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio más de Destripando el Tema. Esta vez tenemos un invitado que es Fernando de Nutrición Estelar. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de nutrición y de un poco, bueno, de alimentación, dietas y sobre todo, pero también un poco de lo que es de estilo saludable, ¿no? De, por ejemplo, de pautas que podemos llegar a seguir un poco para poder encontrarnos mejor con la enfermedad a través de la alimentación y un poco a través también de, bueno, de la vida en sí. Entonces, nada, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cuántos años llevas, por ejemplo, en el tema de la nutrición y a cuántos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal has podido llegar a atender? Pacientes en concreto no te puedo decir. Yo soy un reconvertido de la salud. Esto no sé si te lo conté alguna vez, pero yo era informático. Informático. Y estudié la carrera y en un acto de visionario dejé mi trabajo en febrero de 2020 y me monté por mi cuenta en marzo de 2020 diciendo que esto del COVID no iba a ser nada. Entonces llevo, pues, se cumple 3 de marzo, 6 años. Seis ¿Y años. cuántos pacientes? No lo sé, pero como siempre me he especializado en ese tema, más o menos la mitad de mis pacientes que tengo son de problemas digestivos, SIBOS, colitis ulcerosas, artritis psoriásica, Crohn, SIBOS, todas estas enfermedades. Más o menos la mitad de lo que yo... Porque al final, especializarte en una cosa, la gente te va mandando, pues Ujú. Sí, sí, le al va amigo, al bien. que cuando una cosa te funciona es como, ¿por qué no tienes menos síntomas? Bueno, pues porque voy aquí, ¿no? Entonces, es como, pero eso más o menos un número, no lo sé. 400, 500 personas, no lo sé. Calculo así Es a bote pronto. es un gran número. Es que yo, por ejemplo, recuerdo que cuando me habían recomendado tu consulta, Ujú, lo que me habían dicho era como que la gran mayoría de los pacientes de inflamatoria de, bueno, de Santiago, que es en el caso donde tienes la consulta, ujú. que iban allí, a tu consulta Sí, específicamente. porque coincidió, Entonces, porque como que dije en plan a lo bueno, vale, pues si la mayoría de los pacientes van aquí, como que también es sí, un aparte pasó plus, un ¿no? poco Tener. que muchos eran enfermeras. Mm, Entonces, claro, al entrar en el ámbito había sido sanitario también hay la parte El boca a boca es del que funciona mucho. del boca a boca funciona mucho. Y al final te especializas más, porque lo que más ves es claro, lo que más te especializas. ajá. Y, por ejemplo, eh, que hay alimentos o alimentaciones que, bajo tu punto de vista o tu experiencia, se deberían llegar a evitar. Para mí sí, 100%. Soy un loco de este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre pienso mucho. Bueno, bien lo sabes, yo tengo una newsletter que todos los días mando un correo con cosas de salud Ujú, porque estoy obsesionado con la salud, ¿no? Y entonces siempre tengo un poco esta visión de cuando es un problema digestivo, muchos digestivos dicen que la alimentación no tiene ninguna importancia, ¿no? Y a mí, claro, me deja muy, como si me dijeras que lo que respiramos no afecta a los pulmones o lo que nos echamos en la piel no afecta a cómo está la piel, ¿no? Entonces siempre tengo una visión de cuando hay un diagnóstico como un Crohn o una colitis ulcerosa o una enfermedad de estas, que no es una enfermedad de me tomo una pastilla y en 3 meses voy a estar bien, ¿no? Estamos hablando de, claro. de hecho venía de camino escuchando la ostomía de los dos chicos deportistas, ¿no? Sí. Todas las implicaciones que tiene, ahora yo que también practico mucho deporte, claro, tú no te das cuenta de eso todas las implicaciones que tiene Ujú, ese tipo de cambios, lo primero que pienso es, hay bastante evidencia, pero es una intervención que si tú la haces bien, para empezar, es segura. Y es algo que si a ti te produce un bienestar y te ayuda a tener menos síntomas y no es de bajo riesgo, la pregunta sería, ¿por qué no lo vamos a llevar a cabo? ¿No? Entonces, ujú, yo cuando estudié la carrera, de esto no se habla nada, la carrera de nutrición de esto no se ve nada. Entonces, yo cuando empecé a ejercer fue como, los pacientes digestivos no mejoraba ninguno. Y dije, esto aquí, pero de pronto lees testimonios, ¿no? Yo hice esto y mejoré, ¿no? Todos, pero los testimonios no te puedes fiar mucho. Pero descubrí una cosa que se llama la PNI, que es la psiconeuroinmunología clínica, que digamos que es una rama un poco alternativa, pero que trata todo eso. Y yo la estudié y de pronto me dieron más evidencia científica que en toda mi carrera de nutrición, de los 4 años, y después dije, bueno, como no es un riesgo, porque no es que yo te dé un medicamento experimental que si de pronto ¿sabes? O yo no te Sí, digo no claro. tomes tu medicación, ¿no? Por ejemplo, en cáncer, ¿no? Yo cuando digo cosas que puedes hacer para apoyar, yo no te digo no tomes la quimio, yo te digo, oye, esta alimentación te va a hacer que tengas mejores resultados. ¿Por qué no lo vas a llevar a cabo? Y lo empecé a probar con los pacientes y de pronto empecé a ver cosas que decías tú, bueno, cambios muy potentes y mejora la calidad de vida. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil de llevar, porque el entorno en el que vivimos lo ve raro, no se le da importancia desde la parte médica. Es decir, si tú un médico
O sea, estoy pensando en una chica que venía con una artritis psoriásica, que es una enfermedad que también está mediada por el intestino, que el médico le dijo que no fuera a perder el tiempo, ¿sabes? Ella lo hizo y ahora bajó la medicación a la mitad y tiene menos síntomas. A lo mejor no es para siempre, a lo mejor solo está retrasando los síntomas. Bueno, bienvenido sea. Entonces tengo una visión en ese sentido de que se puede hacer, se puede comer bien, se puede seguir disfrutando de la vida. Si consigues mejorar o reducir o eliminar síntomas, estamos hablando de un impacto de, si es una persona que tiene 20 o 30 o 40 años, de los próximos 40 años de su vida. Entonces, por eso me parece tan interesante. Claro. Y sí que hay muchos alimentos, que los podemos comentar ahora un poco, que sí que se han visto que afectan y que hay bastante evidencia sobre el tema. De hecho, de cara a venir aquí, dije, voy a buscar más evidencia de la que tengo. De hecho, que incluso traje el portátil, pues en algún momento hace falta que muestre algo, ¿no? Y digo yo, qué complicado, hay muy poca información, yo me doy cuenta, ¿no? Hay muy pocos estudios porque no te compensa. Claro, ¿quién va a pagar el...? Ah, no, no te voy a vender nada. Deja de tomar estos alimentos, prioriza estos. Entonces, claro, financiar eso es muy difícil. Y que muchos estudios no te ponen la dieta que hacen. Ponía, por ejemplo, justo uno que cuando me lo dijiste dije, voy a pasar a ver. La dieta sin gluten no supuso ninguna mejora en colitis ulcerosa. Y yo digo, yo cuando quito el gluten la gente mejora mucho. Vamos a ver qué dieta usaron. No lo ponen. Entonces no sabes si la están haciendo bien. Si es una dieta sin gluten, pero lo han cambiado por maíz o avena sin gluten, que eso sigue pudiendo dar síntomas. Entonces yo digo, me está costando a mí tener claro lo que hay que utilizar. No me quiero imaginar a la gente que está en vuestra asociación o a la gente que de pronto llega al hospital o me llamó esta semana. No, es que mi hijo le han diagnosticado con 14 años colitis ulcerosa. Es que, claro, el médico me dice que no hay nada que hacer, pero tu página pone que sí. Es cierto lo que pones. Me llamó para preguntarme a mí si era cierto. Y es terrible porque no le puedes ofrecer garantías. Porque no todo el mundo mejora. ¿Sabes? Es muy bonito el... Claro, eso es lo que quería comentar, porque yo soy, a ver, un poco esceptiquilla. Y eso sí, yo lo he probado conmigo misma, no exactamente contigo, o sea, con otros nutricionistas, también con otro tipo de dietas así. Y yo, por ejemplo, yo conocía gente que iba con mi misma enfermedad y sí que mejoraban. Sí, claro. Y en mi caso, por ejemplo, yo no mejoré, de hecho, en algún caso incluso empeoré. Entonces, yo tengo que decir que a mí los médicos siempre me dijeron que probara. Mientras no dejara la medicación, o sea, la medicación tradicional, por decirlo de alguna manera, siempre me dijeron que había gente que le funcionaba. Yo, pues mi experiencia sí. Y ya te digo, yo conozco mucha gente que sí que le funciona. Sí, sí, por eso. A mí cuando me llama esa persona, ¿qué más quisiera yo que poder decirle? Claro. De hecho, yo siempre lo pensé. Ojalá tuviese el poder de garantizar algo y decir, te voy a cobrar una barbaridad, 1.500 euros, pero si no mejoras te devuelvo el dinero. Sería un negocio, de punto de vista de negocio sería brutal, de punto de vista profesional sería muy interesante. ¿Por qué me encanta mi trabajo? Porque yo lo veo a veces más como una ciencia que como un arte que como una ciencia. Porque me viene una persona con los mismos síntomas, no sé qué, y de pronto que ha mejorado mucho, que esto pasa mucho, y de pronto viene, no, fulanita te recomendó porque se ha curado, llevaba años mal. Vale, yo digo, bueno, tu caso, ya veremos. Porque hay gente que le pones un suplemento y le funciona de maravilla. Y de pronto te viene una detrás con la misma sintomología, un cromo, no sé qué, le pones la glutamina, que es uno que suele utilizar mucho, y de pronto empeora. ¿Sabes? Entonces hay tantos factores, y aparte del factor psicológico, que no lo tenemos nada en cuenta, ¿sabes? El factor del estrés impacta muchísimo, si hacemos deporte o no. Entonces, como es una... ¿Qué pasa? Que yo como soy nutricionista, pues es como, ¿no? Y la el que tiene un martillo... Porque a lo mejor a mí lo que me faltó fue perseverancia. Claro, no, me refiero, claro, cumplirlo tal cual te lo dicen, a veces es claro, complicado. no sé tu caso. Yo, no me importa nada decirlo, yo siempre empiezo con un enfoque muy agresivo. Cereales fuera todos, pero digo fuera, digo avena, maíz, productos sin gluten, todos fuera, lácteos fuera también. Digamos como un punto de partida. De hecho, en algunos pacientes incluso hago una dieta que se llama carnívora, que es solo carne, una temporada para ver si mejoras. Vale. La mayoría mejora, pero yo tengo claro que hay un 10 o un 20% que con eso no mejoran. Entonces esto, ¿sabes? Y después hay gente que requiere más de suplementación, que de pronto le cambias la dieta y mejora un poco, pero de pronto pues las diarreas no mejoran. O de pronto la hinchazón no mejora. O mejoran una temporada y de pronto van hacia atrás. ¿Sabes? Entonces, yo no hago más que formarme y cada vez que aprendo algo digo, ¿cuántas cosas sigo sin saber? Porque es un tema complejo. Y las medicaciones que se toman también tienen un impacto sobre eso. Sí, sí. Entonces, lo que yo sí que tengo claro, y ya que esto va a llegar a gente que probablemente padezca estos problemas, es que si lo vas a probar, es cuanto antes mejor.
estuve viendo la entrevista con Lara, muy interesante. Claro, yo pienso en ese caso, y digo, yo con la mejor dieta del mundo, ¿sabes? Sé muchas cosas. Pero a mí lo que pensaba es, si le hubiese podido ayudar la dieta, no es ahora. Es cuando empezó a contar su historia de, primero empecé con este primer pequeño problema, después dos, después, y yo digo, de probarlo, cuanto antes mejor. Cuando me llamó esta chica, que no sé si me pedirá la cita o no, tiene 14 años, se lo acabo de diagnosticar, que aprenda ya a hacer las cosas bien, porque esto le va a impactar el resto de su vida. Si ya llevas 20 años y ya está, porque aparte, claro, si tú estás haciendo algo que te daña, cuanto más daño, más difícil es de reparar. Y llega un punto que ya no se puede reparar. Por ejemplo, en el Parkinson se ve muy bien, que lo estuve estudiando hace poco, que la alimentación puede llegar a ayudar mucho a casi frenar el Parkinson. Pero lo que está dañado hacia atrás no va a volver. Y este es un poco el mismo concepto. ¿Y cuáles son los alimentos que tú recomiendas o el tipo de dieta que tú recomiendas? Hombre, entiendo que no es igual para todo el mundo, Bueno, yo más o menos, la base inicial sí. pero estaba pensando en general en las enfermedades autoinmunes, que Sí, tenemos muchas cosas sí, sí, sí. en común, lo que decías tú, la artritis reumatoide, el Crohn, Es la que, colitis, yo la base, la para, base es para la todo ese misma. tipo de cosas utilizo la misma. ¿Y cuáles son tus...? Claro, para mí el gluten es algo que hay que quitar siempre por varias razones. La primera es porque no es nutritivo, ¿no? Entonces, hay un estudio que hicieron, que descubrí en el 2020, muy interesante, que medían cuánto tú tienes que comer de un alimento para conseguir un tercio de tus necesidades diarias recomendadas, ¿no? Y de cereales necesitas 4 kilos. Entonces, las personas que tenéis problemas de absorción, ya una primera razón es no comer cereales porque no son nutritivos. Porque un huevo es más nutritivo que un kilo de pan, ¿sabes? Un huevo es más nutritivo que medio kilo de legumbres. Si os gusta el hígado, ¿te gusta el hígado? No. Una pena. Pero 7 gramos de hígado tiene más nutrientes que 4 Pues kilos yo de... iba a fallar en la perseverancia. No. Pero es el entender que primero una Sí, carencia sí, de sí, sí. nutrientes, ¿no? Entonces, si tú tienes problemas de absorción, la lógica casi te invitaría a hacer la dieta lo más nutritiva posible. Y que después hay un estudio muy bueno que a mí me gusta mucho, que de 2015, que vieron que todo el mundo que toma gluten le provoca disbiosis. No a todo el mundo le da síntomas, pero a todo el mundo le provoca disbiosis. Entonces, claro, yo digo, si algo que en persona sana provoca disbiosis, aunque no provoque síntomas, en alguien que tiene un problema de base, ¿por qué lo vamos a utilizar? ¿Y qué es la disbiosis? La disbiosis básicamente es que nuestro intestino, es decir, al final tenemos barreras al exterior, ¿no? Tenemos la piel, tenemos los pulmones y el sistema digestivo es una barrera exterior. Parece que está dentro, pero no es cierto. Tenemos un tubo, una entrada y una salida. Y es la más grande del cuerpo, porque a veces nos olvidamos que son más de 150 metros cuadrados de piel. Y eso regula lo que entra en tu cuerpo. Tú comes y lo que es bueno lo deja pasar y lo que no lo convierte en heces y lo saca. Entonces, y es algo que tiene que... Entonces, cuando hay una permeabilidad, una disbiosis, lo que quiere decir es que esas uniones están más separadas y dejan pasar cosas que no deberían pasar. Es más permeable. Justo, ahí viene, intestino permeable. Permea cosas que no deberían pasar. Lógicamente, si todo lo que comieses fuese un 100% nutritivo, no habría heces. Las heces que hace, ¿qué elimina? ¿Qué pasa? Sí. Cuando hay permeabilidad, pasan cosas que no deberían pasar. Entonces, el gluten favorece mucho esa permeabilidad. Las prolaminas en general, y el gluten es una prolamina, favorecen eso. Cuando hay ciertos problemas digestivos, lo que hay es que eso está muy permeable. Entonces, muchos problemas como rosácea también vienen de que se cuelan cosas que no deberían colarse. De hecho, hay un libro muy bueno, después lo podemos comentar, que le llamaba la teoría del ensuciamiento. Tú te ensucias porque pasan cosas que no deberían pasar y de ahí vienen, dices tú, ¿por qué entonces de pronto hay una dieta autoinmune y sirve para todas las enfermedades autoinmunes? Porque realmente no estás tratando las enfermedades, estás tratando el intestino. Y el Es que es el intestino, segundo cerebro. claro, para mí es el primero, porque tiene más neuronas, ¿sabes? No sé si lo sabes, esto es muy interesante. Tiene más neuronas que el cerebro de un gato. Ah, no sé. Para que veas No lo sabía. potente que es y cuando uno está mal intestinalmente, precisamente afecta más al ánimo que tu cerebro puede intentar estar lo más contento que puedas que si estás mal digestivamente. Entonces yo le diría, para mí es el primer cerebro y que median un 80% el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, claro, algo que son 150 metros cuadrados, que son más de 8 metros de intestino delgado, más el intestino grueso, todo eso nos roba la energía. Por eso cada vez más se van enfocando a que hay muchas enfermedades que empiezan en el intestino por esa razón. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Si se va dañando, cuanto más dañado, es que es eso. Yo te digo, no, tenemos que
tenemos que arreglar esta tierra que son 150, esta finca de 150 metros cuadrados, me dirías, tú y yo solos, ¿no? Dirías, qué barbaridad, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que dices tú, el tema de la perseverancia, el tiempo, y claro, está muy bien cuando lo pones al celular. Por eso a mí me gusta empezar con un enfoque un poco agresivo. Porque si tú te empiezas a encontrar un poco mejor en el primer mes y medio, la esperanza, que muchas veces la perdemos, aparece. Pero yo sé que cuando hay gente que no mejora, yo digo, puff, o sea, es muy bonito, ¿no? Bueno, pues la dieta mejoré y tal, pero cuando no mejoran es un problema. Y además es que seguro que recurrimos, bueno, seguro, no voy a decir seguro todo el mundo, Ah, pero la mayoría seguro, en mi caso particular seguro, y creo que la mayoría te acuerdas cuando estás en brote, que a lo mejor es el peor momento para empezar. Lo mejor sería empezar, no, me imagino que será cuando tienes una época un poco más estable para claro. poder afrontar los cambios, esos cambios en la alimentación, pero seguro que recurrimos cuando estamos en brote. Sí, pero a lo mejor, tú imagínate, yo sé que hay pacientes que muchas veces sus problemas vienen más por un problema emocional, mucho estrés, que de pronto voy muy bien y de pronto les surge un problema, me cambian de trabajo, me trasladan y no sé qué y empeoran los síntomas todo. Sí, Y hay yo un digo, factor de claro, estrés, está de pronto digo demostrado. yo, vale, yo estoy aquí intentando arreglar una cosa que es importante, pero en tu problema es un 30%. ¿Cuánto yo puedo hacer si no duermes bien? ¿Sabes? ¿Cuánto yo puedo hacer si tu problema viene muy derivado del estrés? Por ejemplo, el estrés, un ejemplo muy típico es cuando hay digestiones lentas, es porque el estrés ataca la tiroides segrega menos ácido clorhídrico y ahí empieza todo el problema. Trabaja peor el estómago, menos enzimas digestivas y ahí todo empieza a impactar. Yo cada vez intento más aprender más la parte psicosocial, que es la que más me cuesta de ver en los pacientes, pero sí que por eso me gusta mucho ese enfoque inicial un poco agresivo, porque sé que funciona más el encontrarse bien pronto. El encontrarse bien pronto, pero por un tema de esperanza, ¿eh? Sí, 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 ¿Sabes? sí, Por un sí, tema sí, te digo yo, seguro, claro, vamos. de que si tú, imagínate, me invento, viniste ahora conmigo y yo te pongo algo, aunque te suene y dices, estás loco, pero de pronto dices tú, este síntoma ha mejorado mucho, hay una parte de ti que ha valido la pena el esfuerzo. Si yo Claro, te pongo porque algo que a lo mejor te fuese a funcionar en 6 meses, pero tú no mejoras nada y te supone un sacrificio personal, familiar y tal, dirás tú, no tengo ya estar que, bueno, si por encima tienes una bolsa, tengo que estar con la bolsa, la medicación, las revisiones médicas, que si colonoscopias, que si no sé qué, y llego a casa y no puedo tomar ya por chocolate. encima no estoy disfrutando de mi dieta y no recibo ningún beneficio. Claro, yo entiendo que eso que tiene que ser que es un problemón y lo compro totalmente. Por eso siempre digo a la gente, por eso cuando me llama esta chica le digo, ojalá poder garantizar. Hombre, yo digo, hombre, un chico de 14 años acaba de brotar, ¿sabes? Que empieza, tiene muchas posibilidades, pero yo no puedo ofrecer garantías porque por desgracia no Ya. se, no se pueden ofrecer. Nada me gustaría más a mí. Sería maravilloso. Y las recomendaciones que tú nos das, entonces, más o menos así, una dieta tipo para una Claro, persona de pronto dices que de no inflamatoria. tomar todo eso y parece que es una locura, pero una dieta a base de huevos, carnes, pescados, frutas, verduras y hortalizas Bueno, es bastante completa. no suena nada loco. No, ¿A la que verdad cuando es que dije no. sin lácteos y sin cereales y sin maíz es como, Claro, ¿no? empezaste por los sin, no con los con. A mí Claro, con los con ya claro, me has animado algo claro. más. Pues yo te digo que una dieta a base de huevos, carnes, pescados, frutas, verduras y hortalizas, con eso ya tienes una dieta óptima para prácticamente antiinflamatoria. ¿Qué ocurre? Que eso también pasa mucho, que muchas veces pasa cuando hay enfermedades autoinmunes, no vienen solas, y que normalmente entre que nos diagnostican y tal, a veces vienen problemas secundarios. No sé si sabes lo que es el SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bueno, Sí, ese sobrecrecimiento de bacterias que tendría que estar en el intestino grueso, simplificando, y está en el intestino delgado. Entonces tú de pronto tienes colitis ulcerosa y un SIBO. El SIBO, por ejemplo, también es tratable, pero es muy puñetero. Porque hay alimentos que no hacen daño, pero que dan muchos síntomas. La cebolla es lo que más síntomas da. Claro, es un problema eso, porque la cebolla no es mala. De hecho, es buena a nivel digestivo. Pero si tú tienes SIBO, es mala. Entonces, de pronto, ya la dieta no es lo que te he dicho. ¿Sabes? Porque muchas veces aparecen problemas colaterales, que es lo más difícil de ver. Dices tú, no, pues esta dieta para colitis ulcerosa va genial. Muy bien. Pero tú me has puesto esta dieta y yo es que me sigo hinchando mucho después de comer. Ah, es que a lo mejor también tienes un SIBO. Es que a lo mejor tienes otro problema. Pero una dieta de un enfoque que se llama evolutivo tipo paleo, además que permite comer muchas comidas, o como digo yo, como comería mi abuela, ¿sabes? Huevos, carnes, pescados, frutas, verduras y hortalizas. ¿A que si no suena no, tan... así ah, suena. no suena... no suena- Hasta casi me puedo animar yo y todo. ¿Y la Claro, forma de cocinarlos? yo eso nunca le he dado especial importancia, aunque de hecho quemarlo sí que se sabe que es muy perjudicial, pero
siempre le he dado más importancia yo a los alimentos que a la forma de cocinado. ¿Por qué? Porque no he visto en mi experiencia clínica que causen impacto tan importante en la gente y al final es que, o sea, por encima, es que si la comida no sabe. Claro. De hecho, yo cuando preparo las pautas, yo entrego 30 folios de media, de los cuales 22, 23 son recetas. ¿Para qué? Para decirte, oye, vamos a quitar todo esto, pero nos lo quitamos de delante, fuera. Vamos a enfocarnos en lo que, dentro de lo que a ti te gusta, lo que podemos utilizar, lo que te va a ir bien. Pero porque yo me doy cuenta, o sea, y eso que no lo he pasado, pero lo veo. Lo veo, y hay gente que lo lleva muy bien, pero de pronto te viene alguien que dice, no, es que yo desayunaba leche con cereales y cenaba leche con cereales, odio cocinar. Muy bonito, 30 folios de recetas, toma. Claro, yo veo que esas son muchas dificultades. Yo sí que soy un romántico en ese sentido y pienso que todo vale la pena en salud, pero bueno, Claro, pero entiendo las dificultades perfectas. Por eso cada vez aprendo más de suplementación también. Creo que y, ahora- y lo de la suplementación, bueno, eso me imagino que será algo personalizado, sí, pero ¿cuáles en, porque por ejemplo habla mucho del magnesio? sí, Yo soy una completa ignorante en todo esto, ya te digo pues resolveremos así. todas las dudas que... No sé qué suplementación es lo más habitual tomar sin que tenga, bueno, efectos secundarios, todo tiene efectos secundarios, con lo cual, pero bueno, no sé, pues eso, yo del magnesio he oído hablar mucho, yo no me he Mm, animado a probarlo ni nada, no sé ni mm, cómo se toma, ni si es granulado, ni si se, no tengo vale. ni idea. Y no sé cómo va lo de la Claro, suplementación. yo siempre hago esta explicación que es un pelín simple, pero a mí me gusta mucho, que yo la suplementación siempre la separo en dos partes. Y lo que tú puedes conseguir mediante la alimentación y lo que no. Por ejemplo, la glutamina, si tú comes carne, lleva glutamina. Yo la suplemento en una dosis más alta, pero no es algo ajeno. En cambio, un probiótico con una cepa ya es algo que de forma natural no viene. Entonces, siempre que voy a considerar más seguro algo que si tú, o la creatina, que también se hablará mucho, Sí, si tú te también. comes, si yo me como un kilo de carne al día, tengo toda la creatina que me da un suplemento. A lo mejor no tiene sentido que me coma un kilo de carne al día, pero digamos que es algo que, entre comillas, puedo conseguir con la alimentación. Entonces digo, joder, esto es mucho más seguro que esto que no se come, ¿sabes? Que esto no viene con la alimentación. Entonces, ¿por qué ahora se ha puesto tan de moda el magnesio? Porque se ha perdido mucho en los alimentos. Si ahora pudiésemos viajar a los años 50 y tú comieses, no sé lo que comes, ¿eh? Pero si tú comieses lo que estás comiendo ahora, pero traído de los años 50, no necesitarías magnesio porque los suelos no están tan empobrecidos, porque eso es lo que se ha visto, que cada vez esa explotación, y eso que en Galicia somos unos afortunados, hay mucha, ¿sabes? Mucha tradición de campo, pero esa explotación hace que tengan menos minerales. Y el estudio del que yo hablo comparaba los 50 con los 90. Estoy seguro de que no ha mejorado en ese aspecto, salvo que ahora muchas veces ya los empiezan a echar en las tierras. Y esto se ve muy bien en los huevos. No sé si habéis tomado alguna vez huevos caseros, supongo que sí. Sí, sí, sí. El color amarillo. Sí. ¿Por qué es? Porque no es lo mismo que la gallinita vaya a picar la tierra y de ahí coge el magnesio, el potasio, el fósforo, que si solo come maíz, que solo tiene los nutrientes del maíz. Entonces, el magnesio, ¿por qué está funcionando muy bien? Porque hay una carencia un poco sistémica, digamos. Y porque dentro de los minerales, si tú te pasas, salvo que te pases mucho, 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 como mucho meas caro. Con lo cual tampoco tienes un riesgo, igual que por ejemplo la vitamina D, que es uno de los que hablaremos después. Si te pasas, puedes tener un riesgo, aunque viviendo en Galicia ese riesgo es prácticamente inexistente, ¿no? Pero, pero eso, entonces, ¿por qué el magnesio funciona bien? Porque normalmente tenemos carencias por estos factores que hemos dicho, ¿vale? Entonces, y para mí hay como unos básicos, ¿no? El magnesio es un básico, la vitamina D es un básico. En enfermedades autoinmunes debería estar entre 50 y 70. Y yo solo he visto a una persona pasar de 60 y se suplementaba. Porque un invierno como los que hemos tenido ahora, yo no necesito, yo paramos a quien quieras de la calle. Ninguno va a estar por encima, que sin suplementarse, ninguno va a estar por encima de 30. Sí, me contaban a mí hoy que en algunas residencias de personas mayores que esta temporada que ha llovido tanto y no ha habido luz solar ni nada, y que les estaban dando Es una que, suplementación de vitamina D. es que en 2 meses puede bajar. Yo hice un año un experimento, un invierno muy bueno, me puse muchísimo al sol, cruzaba la calle para tomar el sol. 3 de enero me hago una analítica, 28. Esforzándome muchísimo, tomando la alimentación, que yo tomo hasta hígado de bacalao que tiene vitamina D, aceite de hígado de bacalao que tiene vitamina D. Ay, Dios mío, eso es con Claro, lo que nos amenazaban. claro, yo hice un gran esfuerzo y de pronto digo, 28. El 90% de la gente que no hace ese esfuerzo no va a llegar. Entonces, en enfermedades autoinmunes la vitamina D es muy importante. ¿Y qué ocurre? Si tú te suplementas con vitamina D, yo le suelo recomendar a la gente que dé octubre a mayo, sí o sí, porque es Galicia,
salvo que trabajes fuera, pero al final yo estuve en mi oficina aquí, hoy estoy aquí, vengo en el coche y hoy es un día de buen tiempo en invierno. Sí, Ya, ¿no? Estamos de acuerdo. Si tú tomas vitamina D, necesitas más magnesio de lo normal para que el cuerpo la transforme en vitamina D activa. Entonces, claro, de pronto ya se vuelven son dos, complementos. dos que se complementan. Después el omega 3 por temas inflamatorios también suele ir muy bien. Pero muchas veces no es tanto es porque cuando hay un contexto de enfermedad o de problema de salud, necesitas una dosis más alta de la que a lo mejor puedes conseguir con alimentación. Sí. ¿Vale? Entonces va un poco por ahí. Sí, nosotros, por ejemplo, es bastante habitual, no sé tú, pincharnos la B12. No, Tú yo no. no. Sí, yo he tenido épocas de que me la he tenido que pinchar, porque esa creo que es la única que no se puede tomar en suplemento, creo que es la única que tiene que ser pinchada. Se puede suplementar, pero cuando hay problemas de mala absorción, solo funciona la metilada. Hay dos tipos, la normal y la metilada. Y con metilada, aún así, si hay mala absorción. Claro, y después las personas que tenemos una Sí. ileostomía, Claro. bueno, una ostomía, del tipo que sea, claro, tenemos una zona que ya no absorbe. Entonces yo, por ejemplo, la B12 sí que, y conozco gente, bueno, yo me la he pinchado muchas veces. Sí, Y por no, eso. pero no sabía. ¿Y el magnesio y la vitamina D es tipo cápsula, algo Yo la así? vitamina D lo que hago es de gotas y Ah, hecho como así los directo. bebés. Sí, claro. Ah, es la de los bebés, Sí. claro. Yo cojo una, lógicamente, Más de, potencia, de- de- supongo, de algo más, de así. más dosis por gota. Y el omega 3 también, ese es el del pescado, ¿no? Sí, de pescado también lo hay vegano, porque hay veces que, claro, ¿qué pasa? Como es aceite, se oxida y a gente le sienta mal, también puede ser lo hay vegano. Ajá. Entonces, un gramo por comida cuando hay mucha inflamación también ayuda mucho. Pero eso casi serían como unos básicos. Después está el butirato, que ya es más específico, la glutamina. La glutamina es una materia prima del intestino para repararse. Pero ¿qué pasa con estas cosas? Si tú con tu alimentación no le estás dando oportunidad al intestino para repararse, da igual que tú le des algo para que se repare. Entiendo. Si tú tienes dos obreros, por mucho que le mandes el triple de ladrillos, si los obreros no paran por falta de ladrillos, entonces por eso se suele juntar las Una dos sin la cuestiones. otra, Claro, por no. La ejemplo, eficacia lo es. de comer muchas veces al día también perjudica mucho, que es algo que tradicionalmente se ha dicho mucho, ¿no? Sí, yo eso te lo escuché en un podcast y es algo que, o sea, lo que no es lo que te Mm. suelen decir. O sea, dejar ahí, tampoco Sí, quiero. pero fíjate, ¿qué es una ostomía, no? Yo venía pensando en eso, ¿no? Pues básicamente vamos a quitarle trabajo, que no pase ni la comida para que eso descanse y recuperen, por así decirlo, ¿no? Mm. Si le mandas comer 5 veces al día, está trabajando 12 horas. ¿No sería más lógico comer bien, descanso, que se repare, comer bien, descanso, que se repare? Por eso el ayuno Sí. intermitente funciona también, porque le das ese espacio de oportunidad. Pero para poder hacer ayuno intermitente, primero hay que saber comer muy bien. ¿Vale? Entonces, claro, es un poco es eso, ¿no? Es una herramienta muy buena, pero tú le tienes que dar ese espacio de descanso para que entonces, porque pasa mucho ahora, ¿no? Yo estoy en grupos a veces de Telegram de estos de problemas y de pronto pues yo tomé este probiótico, me fue bien, pues lo voy a tomar yo también, y un probiótico solo, sin tocar nada más, ¿sabes? Es como decir, pues a mí esta persona enfermo de esto y yo voy detrás y no se tiene por qué parecer en nada. Entonces muchas veces para que funcione la suplementación también tiene que haber Sí, aparte lo de los probióticos es en una de las charlas que habían estado aquí dando de macrobiota. Había explicado uno de los médicos, había Ajá. dicho que tú te puedes tomar un probiótica, yo qué sé, el típico yogur, tal, y te puede hacer mejorar, pero realmente la macrobiota de cada uno es como un DNI o una Es que huella de ese es ADN, es muy es que es justo diferente, uno de los y problemas. que a ti te vaya uno, a lo mejor yo me lo tomé y a mí no me hace nada. Entonces a lo Claro. mejor tienes que encontrar tú o sea, lo ideal, lo que ellos contaban es que lo ideal sería poder analizar esa macrobiota y hacerte una específica Sí, para claro, cada. es que uno de los Pero eso problemas, estamos lejos de ello. es que uno de los problemas que hay es que yo a veces he tenido pacientes que se hacen estos test que se hacen de microbiota y verlos y decir, está excelente. Pero la persona con muchos síntomas, Ya, ¿sabes? Entonces, a lo mejor yo tengo una microbiota y una persona de aquí tiene también sin ningún problema de salud, yo nunca enfermo ni nada, y a lo mejor las microbiotas no se parecen en nada. Entonces, el problema es que no hay que decir, no, la microbiota ideal es esta, entonces voy a dar estas cepas que van a funcionar muy bien. Por eso yo siempre lo utilizo más en segundas fases. Igual que la glutamina es como, es que esto funciona muy bien, ¿sabes? De hecho, normalmente, depende de cómo lo veas, suelo empezar mucho con alimentación y después voy
incorporando. ¿Por qué? Por eso, porque de pronto se ve, es lo que te decía al principio, de más una ciencia, más un arte que una ciencia. Porque aparte, ¿qué ha pasado? Los ha puesto muy de moda los probióticos. Yo, mira, que soy un humilde nutricionista allí en Santiago, a mí me vienen de laboratorios mensualmente a verme. Sí. El nuevo producto, el nuevo no sé qué, el nuevo, y eso que yo no vendo, yo solo recomiendo. Y yo digo, ¿cuáles? Y todos funcionan, claro. Ellos meten sus estudios, todos funcionan. Y yo digo, qué difícil acertar, por la misma razón. Sí, eso lo explicaban, porque aquí en la Mm, asociación recibimos también a través del correo y así, nos mandan Claro. información y tal, y es lo que dices tú, todos funcionan, todos están genial y yo no lo dudo, pero claro, la explicación que daba esta doctora era, cada una es diferente y pues a lo mejor a ti te va muy bien con, a ver, que probióticos es un yogur, o sea, tampoco... Bueno, pero ahí hay un concepto muy importante. Cuando se hablaba de probióticos tipo yogur o kéfir o probióticos comprados, hay una diferencia muy importante que no sé si la gente la sabe y es interesante, es que nosotros tenemos ácido en el estómago. Entonces, tú de un yogur la mayoría no va a sobrevivir y no va a llegar al intestino. En cambio, el probiótico, os fijaréis cuando veréis la próxima vez que pone Lactobacillus rhamnosus no sé qué, 10 por U elevado a 19 millones de UFC, que son unidades formadoras de colonia. Entonces, tiene que tener un mínimo para que sobrevivan y lleguen a una parte se instalen. Entonces, un yogur, cuando no está bien, está bien. Si tienes dañada la microbiota y la quieres recuperar con yogures, no lo vas a conseguir. Como las legumbres, tienen hierro, sí. Si tienes una anemia, la vas a recuperar con legumbres. No da para tanto. Vale, entonces, bueno, no sé si he contestado a tu Sí, pregunta sí, 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 a, sí, todo, sí, a toda esta parte. sí, sí, Yo sí. te iba a preguntar, Dime. relacionado con lo que estábamos hablando antes, ¿cada cuánto deberíamos, por ejemplo, revisar en los niveles nutricionales que tenemos? Dependiendo de la gravedad, 6 meses, un año. Porque lo... Dime. ¿Cómo se revisan los...? O sea, ¿qué te haces? ¿Un análisis de Claro, a ver, sangre? tú en analítica, no sé si habéis visto las hojas, es una pasada, veis de las prácticas en el hospital. Las hojas de todo lo que se puede pedir es maravilloso. Tú puedes pedir magnesio, zinc, B12, selenio. Tú puedes medir todo. ¿Qué pasa? Que como es muy caro, no te lo van a, Claro, porque no te, habitualmente... no te lo van a pedir. Es más, una paciente me dijo, yo tengo dinero, la voy a pedir. Y me dijo, no la pedí, me pedían 800 euros por medir todos los valores que tú me dijiste. Entonces, claro, pedir todos los valores es un, Es un coste... es un coste muy alto y también a nivel Sergas, entonces lo comparto perfectamente. Pero siempre hay ciertos valores que son como más sensibles. La B12 es uno de ellos, el magnesio es otro valor que es muy sensible, la vitamina D, ellos son casi serán los tres más básicos, pero el zinc es muy interesante también. Por eso ahora, si os empezáis a fijar en suplementación, hay mucho magnesio con zinc o vitamina C con zinc, ¿sabes? Cuando tú ves ahí unas cosas es porque la industria va detectando que hay una carencia que es muy habitual y es una forma de, venga, pues ya te lo voy solventando yo de base. Claro, y todos estos suplementos no están cubiertos por la seguridad social a día No, de hoy. yo creo que no. No, y aparte a veces se lo complican, ¿no? Por ejemplo, yo una época que le daba mucho caña a los médicos, porque siempre mandaban la vitamina D quincenal y mensual. Y de pronto, pues coincidió que una de Dopido, Consejo de Pino, me mandó varios y yo le dije, tía, deja de mandar, ¿sabes? Con un poco, me dice, no me dejan, pero espera, le explico cómo partir la pastilla para que lo pueda tomar a diario. Ni siquiera le daban la opción de, claro, ¿sabes? Imagínate que te digo yo, nada, te tomas esta, Glorifil, Amazon, 3 gotas y tal. Y de pronto ella no le sale ninguna opción de esas, ¿sabes? Ah, Tienen vale. unas limitaciones que yo no las conozco porque no estoy dentro del sistema. Y a Sí, sí, veces es muy sí, fácil sí. criticar y de pronto te viene de vuelta como, no mira, es Sí, que es que, la pongo porque es lo que nos obligan. Y si ponemos mucha así, claro, otro médico lo que me dijo es, todo el mundo tiene déficit. Si tiene que ser que pagar todas las vitaminas a todo el mundo que pasa por el hospital, como todos tienen déficit, arruinamos el sistema. Y digo, bueno, claro. Me lo exageraba un poco, pero digo, es que lo entiendo. ¿Cómo no vas a tener aquí en Galicia? sí, los probióticos no entran. Por lo menos a mí los que me han dicho que tome de vez en cuando así, ¿no? Claro, Que no no sé me si entre suena. alguno en específico, pero bueno, No, porque también lo que pasa es que los habitualmente para probióticos recuperar un poquito la cena, no. es una ciencia muy moderna. El 60%, la última vez, hace un par de años, 60% de lo que forma la microbiota aún no se sabe exactamente lo que es. Y nosotros estamos reconstruyendo. Es decir, imagínate que dentro de 10 años me volvéis a entrevistar. La alimentación te voy a decir exactamente lo mismo. Lo tengo claro porque hace muchos años que se utiliza.
Los probióticos que estoy recomendando hoy no van a ser los mismos, seguros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Porque de pronto es eso. Al final utilizas, ¿no?, los básicos, las cepas que llevan más años probándose, pero es que cada año sale mucho. Entonces, cuanto más se prueba es cuando más se aprende. Si yo utilizo uno que me gusta mucho, que es el Enter-L. Y ahora ha salido uno que me gusta mucho más, porque se parece, de hecho lleva las cepas, también sirve para niños. Entonces yo digo, "Jo, los niños son los que mejor tienen". Y estoy utilizando también cada vez más ese. Si ahora me funciona muy bien, yo no voy a mirar más, voy a seguir con ese. Pero tengo claro que dentro de 10 años no voy a usar esos. Casi, casi seguro. En cambio, la alimentación te diré lo mismo. Huevos, carnes, pescados, frutas, verduras y hortalizas, te lo voy a decir, porque es como comía mi bisabuela. Y antes no había todos esos problemas digestivos que hay ahora. Vale. Entonces, bueno, no sé qué, el tema de la suplementación, esos son los básicos. Los probióticos sí que pueden ser interesantes, sobre todo cuando hay enfermedades diagnosticadas, porque yo que también separo aquí un poco, ¿no? No es lo mismo, tengo un Crohn, no, tengo una colitis, que tengo un intestino irritable, ¿no? Que es como, no es Crohn, no es colitis, no es tal, entonces, bueno, Es que a ¿sabes? veces son Claro, diagnósticos por descarte. claro, entonces Sí. ahí yo digo, pues ya dar probióticos a diagnósticos por descarte tiene tela. Ya. Porque el otro sí que ves algunos estudios, ¿no? Cogimos a 50 pacientes o 20 pacientes con colitis ulcerosa y les medimos que las úlceras mejoraban. Y dices tú, bueno, hemos visto algo. Pero lo otro está mucho más cogido por pinzas. Entonces, eso, los básicos son esos y después a mí me gusta mucho la glutamina y el butirato. Me gustan mucho. Sobre todo cuando hay que reparar esa capa de la mucosa. Ujú. Y bueno, a mayores de todo eso, obviamente, beber la suficiente cantidad de agua al día. Sí, y agua con muchos minerales, que eso es una cosa Exacto, que a lo que veces este no que tenemos pasa. en cuenta. Todo lo contrario, normalmente buscamos mineralización débil. Sí, pero porque nos lo vendió. Yo que soy del 82, yo me crié con esos anuncios del agua y del pediatra diciéndolo. Entonces, de hecho, el agua de mar es algo muy interesante. Porque al final, ¿qué ocurre? La gente con problemas digestivos, ¿cuál es el principal problema? Para mí hay dos problemas, ahora me lo corregiréis, ¿no? Hay el de todos los síntomas de tener diarreas y no sé qué que afectan a tu vida personal, pero hay la parte de unos problemas de malabsorción brutales. Un agua de mar, diluida, lógicamente, no me bajéis ahora allí, y tiene que estar más limpia, ¿vale? Quizá esta no sea la mejor opción. Te da 86 oligominerales distintos. Y de hecho hace que tú tengas que beber mucho menos, pero mucho menos. Yo lo descubrí con Iván Raña, el deportista, el triatleta, Sí, Ujú. que cuando corre el Ironman, no sé si sabes lo que es un Ironman, es sí, 140 sí. kilómetros en bici, 8 nadando y después te haces Sabemos de una y oídas. después y después y después Soy- y después te haces Sí. una maratón. Sí, sí, después, sí, sí, después sí. de todo esa locura, te haces una maratón. Y él decía que con él bebía agua de mar y él decía que tenía que beber mucho menos durante la prueba. Y yo lo probé cuando preparé la maratón y en verano, que estaba bebiendo 4 o 5 litros porque entrenaba mucho, de pronto con un litro de agua de mar rebajada y otro litro de agua, iba aniquilado, porque beber es mineralizarse, no es el agua per se. Está bien que puntualices lo de diluida, porque en la feria en Pontesán, ¿te acuerdas? Había venido un Ujú. chico y nos Ah, había dicho lo de beber agua salada y nos lo mirábamos como, Es sí, ¿qué cierto. nos estás no, Sí, diciendo? sí, mira, sí, sí. Pero es que él no nos dijo claro, diluida. claro, O sea, esto que, nosotros nos lo imaginábamos dándole al chupito no, allí de agua claro, salada. claro, hay agua de mar tipo Quinton o así, que sí que es en chupito en dosis pequeñas, pero no me acuerdo de la medida, así que esto que no sirva como consejo de ningún tipo, Ya. creo que era una parte de agua de mar por 5 de agua normal. Entonces ahora hay una marca, no es por hacer publicidad, pero hay una marca gallega que se llama Artio que ya te la vende hecha, que es lo que yo hice. De hecho, te la vendían estos, como, ¿sabes lo del vino típico de estos de la Sí, villita? sí, Pues sí, yo lo sí, mismo, sí. pero con agua de mar. Ah, pues Entonces, eso sí que no, yo no lo he claro, visto. entonces eso, si estás en una época a lo mejor de brote o de mucha sensación de deshidratación o falta de energía, digamos que eso, puedes tomar uno para decir, a ver si me está falta para reponer rápido. Porque otra cosa que no se cuenta y es muy importante es que cuando tomamos medicaciones, la propia medicación provoca depleciones, es decir, nos vacía de ciertos minerales. El que más siempre es la vitamina D y el magnesio y la B2, ¿sabes? Según las medicaciones que tomemos. Por eso el magnesio es tan útil, porque de pronto, o por A, o porque no lo absorbes, o porque la comida está menos, o porque me tomas medicaciones, va cayendo. Claro, es que lo que estás contando tú tiene sentido, porque
a lo respecto de dónde viene mi escepticismo, Ujú, porque o sea, una de las veces que estuve peor, y ya pesaba 44 kilos, ujú, ya había perdido muchísimo peso y tal, entonces pues un doctor, que en aquel momento pues me topé con él, me puso una dieta muy radical, pero muy radical, ujú, sin ningún tipo de suplemento ni nada. Con lo cual yo, o sea, terminé, claro, ingresando en el hospital, ujú. ya no solo por el problema que tenía, porque tenía el Crohn, ya sabía que me tenían que operar, pero yo estuve 15 días con comida parental, porque Sí, no tenía ni minerales, ni, claro. o sea, me faltaba absolutamente todo. Mm, Entonces, sí entiendo el concepto, ¿sabes? Pues te decía yo que yo lo de las dietas no lo llevo nada ujú, bien. ujú. El concepto de hacer a lo mejor una dieta al principio radical, aparte que a mí me cogía en brote en aquel momento, pero claro, si tú le sumas todos esos suplementos que tú estás diciendo, igual es una manera de poder llevar eso. Claro, claro, por eso, a Porque ver, yo te yo digo, en aquel reconozco que momento yo, a mí la parte que más me cuesta, y lo confieso sin ningún problema, es que tú no sabes lo que le va a ir bien al paciente. ¿Sabes? Es que digo yo aplico esto, pero de pronto oye, tengo pacientes y yo a la avena le doy mucha caña. Y hay pacientes que de pronto les cuesta mucho y dicen, venga, vamos aquí. O que a lo mejor dices tú, vienen muy tocados y dices tú, venga, pues vamos a hacer la dieta, venga, a ti ya te pongo de inicio tres cosas. claro, ¿Sabes? una Dime. puntualización, que no significa que yo haya terminado así por culpa del doctor y su dieta, No, no, pero no, no. claro, a mí me queda la duda porque era una dieta muy, muy radical. Tampoco no entraban ni hortalizas, ni verduras, ni, Claro. o sea, era solo básicamente carne, pescado Sí, y como mucho patata y me dejaba sí. algún arroz, Sí, es casi arroz blanco. casi una carnívora. Sí, Sí, algo yo así. se lo he usado con pacientes, pero a lo mejor te digo, pues me he visto a 500 pacientes. ¿Cuántas veces he usado esa dieta? Dos. ¿Por qué? Casos muy, Claro, sí, sí, ya casos te que te digo. llegan como he llegado al límite, es como no tengo nada que perder. Bueno, pues vamos a ello. Por eso, entonces, muchas veces, ¿cuál es el problema de la suplementación? Que hay muchas opciones. Hay muchos probióticos. Yo he visto gente que la glutamina la venía tomando, se la quito, hacen dieta, hacen otros cambios, la vuelve a tomar y es ahí cuando empieza a funcionar la glutamina. Y dices tú, pero antes no funcionaba. ¿Y por qué? Algo le estaba afectando y que no dejaba que su cuerpo la utilizase. ¿Y la glutamina para qué se utiliza? Es eso, la glutamina es un aminoácido, viene de la proteína, entonces es como ladrillos, es con lo que repara el intestino. Ah, Entonces, vale, claro, vale. le das una alta dosis para que se repare, pero yo lo que tengo muy claro es que si el intestino no está preparado, no le das ese espacio para que se pueda reparar, no va a funcionar. Lo de los ladrillos y los obreros. Le das ladrillos Sí, y no tiene obreros. claro, y no tienen el espacio para trabajar. Por eso digo que por encima la suplementación tiene mucho del timing. Que esto me acuerdo perfectamente la chica que me lo dijo. Que yo se la quité, mejoró bastante. Viene un día y me dice, cuando hace más revisiones, me dice, menos mal que volví a tomar la glutamina que quitaste. Porque ha sido lo que me ha permitido mejorar, terminar de mejorar. Y yo le digo, ¿y por qué antes? Porque no funcionaba. Y tenía razón. A mí no se me había ocurrido volver a meterla. Yo se la había quitado porque para mí en su momento le estaba perjudicando. Y de pronto algo que para mí le estaba perjudicando, es cierto que mejoró mucho cuando la quité y cambiamos un poco la alimentación y ya no comía mal. De pronto, 6 meses después, fue lo que le terminó de el alta. Y digo, joder, qué complicado. Porque hay otra gente que se la pongo al principio bien, y otra gente que se la pongo aquí y me dice, me han vuelto las diarreas. Y digo, bueno, pues vamos a probar otra cosa, claro. Porque son muchos factores, claro. Entiendo que el principio, bueno, que utilizas tú y todos los nutricionistas es aprender a comer más que Claro, hacer es que por un depende, espacio corto de tiempo. que también depende mucho. Porque a mí a veces me vienen pacientes que te dicen lo que hacen y dices tú, no, es que ya no como cereales, ya no como lácteos, ¿sabes? Y ya como huevos, carnes, pescado y estas verduras son las que sé que son las que son menos gases. Y tú, ah, bueno, pues no vamos a hacer nada con la dieta, hacer suplementación pura y dura, ¿sabes? Porque a lo mejor la suplementación es un adaptógeno, que no sé si lo que es un adaptógeno, No, es un concepto muy interesante. Un adaptógeno, ¿tú lo sabías? ¿no? Pues un adaptógeno, yo estoy aprendiendo muchísimo. básicamente, bueno, para eso hemos venido, ¿no? Un adaptógeno básicamente es algo que te ayuda a rebajar un poco los niveles de cortisol y el estrés. Ah, Y claro, ahora cada vez estoy aprendiendo más de esto porque me he dado cuenta de que es una pata que no atacaba lo suficiente y de pronto lo que te decía, ¿no? Paciente que va muy bien, que está pensando en una chica, y de pronto trasladaron su trabajo a otra ciudad. Mudanza, no sé qué, compañeros nuevos, bla, bla, bla. Y de pronto está peor que cuando empezó. Entonces, lo último que le mandé no ha sido un probiótico, no ha sido ha sido, toma estos dos adaptógenos que necesitamos bajar, necesitamos que duermas bien,
que muchas veces es lo más importante. O si hay mucho estreñimiento, es como, no, primero que tienes que hacer, ¿sabes? De pronto hablamos aquí de muchas cosas de alimentación, lo primero que hay que hacer es dormir bien, cagar bien, ¿sabes? Y estar tranquilo. Pero justo cuando tú estás en un brote con un problema de salud de estos, es que precisamente no descansas bien, No estás ¿sabes? tranquilo. No estás tranquilo, al contrario, de pronto se te viene un mundo encima de medicaciones, dudas y cosas o no sé qué, y es como, entonces también los adaptógenos a nivel suplementación también son muy interesantes y se ve una parte de estrés. Entonces, tu recomendación es empezar cuanto antes, no esperar a estar fatal muy mal, Sí, porque si te va a ser útil, para cuanto aprender, menos para dañado está, educarte, más efectos vas a conseguir, sí. ¿vale? Y perseverancia, no abandonar la primera semana. Hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Como todo. Sí, yo siempre intento hacer lo más didáctico posible en el sentido de entiende lo que estamos haciendo y aplícalo lo mejor posible. Vale. Bueno, y lo que decías tú, no puedes garantizar milagros porque no los hay, Ojalá, ojalá, pero no hay nada en salud que se pueda. pero que Ojalá. se puede probar porque no hay nada tampoco que perjudique. Si se hace bien, no. Es decir, tú me decías, no, es que No, no, quitar. No, claro, no, yo hablo. pero cuando yo te decía, no, ¿qué puedes tomar, no? Y te digo, huevos, y dices tú, ah, bueno, parece que no, ¿sabes? Parece que no me falta nada Claro, ahí. ya, o sea, claro, todo esto partiendo con la base de o sea, que te lleve alguien profesional, por lo menos al principio mientras te estás educando a comer. Claro, a ver, yo al final, siempre que veo a los profesionales, yo siempre lo veo como te ahorran errores y te ahorran tiempo, ¿no? Sí. Pues yo soy corredor y estuve sin correr y he vuelto a correr y voy a mi amador y le digo, te vuelvo a contratar. 13 años estuve corriendo. Creo que yo me podría preparar, sé que me voy a equivocar más, porque cuando uno es para uno mismo, entonces, yo cuando es temas de salud, todo cuesta dinero, pero precisamente un nutricionista no es de lo más caro No, no, yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? que puedas usar. Entonces, busca a alguien que entone contigo y que te explique por qué y cómo va y llévalo a cabo. Pero yo siempre, por ejemplo, mi forma de trabajar es, yo primero te veo un día y la dieta te la presento un segundo día. Cuando en realidad yo tengo muy claro para ese tipo de... ¿Por qué? Porque quiero saber tu contexto. ¿Te gusta cocinar o no? ¿Cocinas para tu familia? Venga, pues vamos a poner recetas. Una pizza que puedas hacer. ¿Sabes? Estás ahí buscando. Pero es que eso es muy importante también. El que no comer, es decir, cuando uno está enfermo te pone la etiqueta. Y eso también es un problema. ¿Sabes? Mm. Como un enfermo. No, no, mi familia come una cosa. Y yo, ¿no? ¿Sabes? Entiendo que también tiene que pasar mucho ese tipo de cosas. Y eso también es una carga. Y creo que cada vez más importante ver más que de pronto el probiótico X o esa cuestión. Entonces, para mí, ese tipo de cosas, si te lo puede permitir, te ahorras tiempo. Si lo vas a hacer es buscar a alguien, hazlo bien y mira y mira a ver cómo te va. Porque eso, normalmente empiezo con enfoques muy agresivos, pero normalmente los vamos relajando y se suele encontrar un punto medio. Por eso a mí también me gusta mucho usar la suplementación. También eso es un gastar en dinero porque de pronto es que fui a comer fuera y me comí una pizza un día, ¿vale? ¿Sabes? Me refiero, es encontrar ese término medio. Pero al principio yo lo hago muy radical también para ver si realmente te ayuda. ¿Sabes? Si realmente tu problema viene de ahí o está tan tocado que a lo mejor son 2 años vista. Vale, está bien. Ujú. Muy interesante, la Me alegro, verdad. me alegro. Porque yo es que no soy muy amiga de las dietas, pero me lo tendré que pensar. No, bueno, yo al final es... Yo tengo muy poquita fuerza de voluntad, No, pero a mí, te lo digo así de claro. sí, yo nunca lo he visto como una como fuerza de Claro, voluntad, es ¿no? que yo tengo que cambiar. Lo he visto como aprender y si soy muy partidario de que si yo, de hecho, una parte que hago muy importante es preguntar a la gente lo que le gusta. Tengo un Excel, un apartado solo para eso, porque para mí eso es la mitad de lo que hago. Porque el argumento es, si yo cambio algo que te gusta por algo que te gusta y te va bien, ¿por qué no lo vamos a mantener? ¿No? Que no tenga que depender la fuerza. Y tiene que depender de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es para un medicamento. La fuerza de voluntad es para, ¿sabes? Para No, hacer algo. si tu enfoque me gusta, la verdad es que me gusta mucho, porque claro, yo es el problema que tengo, digo yo. Y, y, y en mi caso, que a ver, supongo que la persona más gente, yo es que ha habido ocasiones en las que yo he pasado mucha hambre, porque Sí, directamente me encontraba tan mal que decía no comer. sí, sí, no, es que crees una Lo que mala, decías tú es que antes, crees una mala relación. Es que claro, hay lo que muchos problemas, sí, sí. tú, sí, lo que tú decías antes de, que quién no diría ahora, pero lo que decías tú antes de las 5 comidas, que es estupendo,
Pues yo ahí, a nivel práctico, te daría completamente la razón. Porque, por ejemplo, a mí con lo de las 5 comidas, a mí es que eso me supone, porque claro, yo llevo una bolsa que es que yo como y me va a funcionar. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero ir a hacer algo por la tarde, te hablo por la tarde a lo mejor a las 7 de la tarde. O sea, yo comí, pero es que yo después no pruebo nada hasta Por eso, ejercicio físico, por ejemplo. Entonces, sí. por ejemplo, eso que tú has dicho de las 3 comidas, con mi día a día en mi vida me cuadra muchísimo más Pero es que tener que hacer 5. Pero es que por eso es importante. Tú me dirás, ¿todos tus pacientes hacen 2 comidas o hacen...? Me gusta mucho contar historias de pacientes porque para mí es lo real. Una policía, mira, para que veas, esto es un caso muy bueno, que ella según los turnos hacía o 2 comidas, 4. O 2 comidas, 4 porque se adaptaba a esos turnos. Hasta que no le quitaron el turno de noche, no terminó de mejorar. Porque no se da, claro. ¿Era la dieta que de pronto empezó a funcionar? ¿Era el suplemento que de pronto empezó a funcionar? No, es que había una parte que era el trabajar de noche. Y, Sí. y yo, por lo menos, a lo mejor ahora lo haría mejor, pero no creo que lo llegas a solucionar tampoco, no hay forma de sobrecompensar ciertos problemas que son ajenos al sistema digestivo directamente. El trabajar de noche y lo que ella le suponía trabajar de noche le provocaba síntomas. Había mejorado mucho, sí. ¿Había terminado de curarse, remitir, llamadle el nombre que quieras? No. ¿Fue todo mérito de que yo le ayude? No, fue que ella peleó mucho para que le quitase los turnos de noche. Necesitó de lo otro, pero sin los turnos de noche no. Y ella hacía 2 comidas, 4. ¿Cuál era lo correcto? 2 comidas y 4, porque según sus turnos, no le cuadraba, que de pronto estaba allí en la oficina, algo así era. Entonces, como estaba allí todo el mundo comiendo, pues estaba viendo cómo comía, le costaba mucho, se llevaba algo para comer, pero veía que cuando estaba fuera, hacía comidas más potentes y dejaba más descanso que le sentaba bien digestivamente. Y yo te digo que los 2 días están correctos. Ya. ¿Sabes? Los 2 días están correctos. Entonces es muy importante el contexto. Y él, pero a mí, ¿qué me molesta de las 5 comidas? ¿Y cómo algo a las 11 de la mañana? ¿Por qué? ¿Tienes hambre? Ah, no. La verdad es que no tengo hambre, pero como me dijeron que tenía que comer, y yo siempre hago la misma broma estúpida. Y si yo te digo que tienes que ir a cagar a las 10:30 de la mañana, ¿vas a ir? Porque yo te lo diga. Me dirás, no, eres tonto, ¿no? Y iré cuando tenga ganas. Y yo te digo, gracias. Gracias. Y ya igual para ir terminando, tú estás Vosotros en mandáis. Santiago Estoy en Santiago, sí. y para localizarte y así, le ponemos En el nombre del podcast aparecerá Nutrición Estelar y Sí. en Instagram te etiquetaremos. Sí. Pero no sé si también tienes consulta online, por ejemplo. Hago Que la consulta gente a online, lo pero mejor también como tengo está en una newsletter Santiago, que no cobro por ella y yo también es verdad. creo que está bien, porque mando un correo Sí que está todos los bien. días sobre cuestiones de salud entre 150 y 200 palabras. pues después en ¿Sabes? Virgen de el, ello. en el Claro, podcast entonces, se puede poner la información para si a a ver, alguien que le conste que es interesa lo que que tengo contacte si puedes contigo. buscar en mi página web, es lo que está en la primera, Vale. en la primera página, pero la creé por razones personales, pero va a cumplir ahora 2 años, y he visto que es mucho de utilidad ese pequeño pensamiento, ese pequeño aprendizaje ¿sabes? Sobre ciertas cosas así concretas de tal, que también puede ser útil. Sí, porque yo había muchísimas cosas que ignoraba y me ha parecido muy, muy Me interesante. alegro. Sí. Sí que yo soy muy criticona, pero la verdad es que sí me ha parecido Pues no muy me has parecido interesante. crítica. Me decía, yo soy de los que piensa que cuando me dicen que Claro, una digo yo, cosa, ay, a ver si pero a no mí se cuando me siente dicen que algo crítica. funciona, también pregunto, ¿y por qué? Dime por qué, y dame unos motivos. Claro, ¿Sabes? Yo si te claro, digo, esto funciona, porque lo he visto en mi consulta, tú me él dirás, estaba no súper igual. contento y él a mí me dijo que sí que funcionaba y tal. Y yo le dije, bueno, yo sabes que en esto soy tirando, no escéptica, yo creo, claro que creo que funciona y es lo que dices tú. Cada vez hay más artículos que relacionan la alimentación y el cuidado del intestino con muchísimas enfermedades, incluso a nivel emocional, mental y tal. ¿Qué pasa? Que claro, mi experiencia fue, ya te digo, muy mala, no necesariamente, pues probablemente no era ni el momento adecuado, o sea, no creo que estos médicos lo hubiesen hecho mal por nada en particular, solo que a mí en aquel momento me cogió muy mal, entonces como que le he cogido un poco Sí, pero me refiero, yo te puedo coger a 10 personas que digan que les he cambiado la vida y 10 personas que te dirían que lo más inútil que han visto delante. Y soy el mismo. Hay tantos factores que influyen en un Claro, procedimiento de esos. De hecho, cuando vienen de sí. otros nutricionistas les pregunto lo que han hecho, pero no por criticar, jamás. Y hay tantos factores que no dependen. Sí, bueno, que yo es lo que te digo, yo me he animado, o sea, me han fallado, o sea, no me han funcionado, mejor dicho,
y aún así me ha animado a seguir probando otras cosas. O sea, Bueno, hay una parte desistir no desisto, de pero querer curar, si quieres mejorar, eso yo creo que siempre está ahí y está bien que no lo pierdas. Pero también entiendo que cada intento fallido es un palo, claro, que es una marquita, una piedra que pesa en la mochila, lo entiendo perfectamente. claro. Entonces, pero bueno, si muchas de las cosas yo tenía muchas dudas, porque ahora, claro, tú escuchas mucho lo de los suplementos y todo, y no sabía muy bien, pero sí entiendo la parte que tú dices, ¿no? O sea, no sirve nada poner ladrillos si los obreros no están preparados para trabajar. Y a veces he visto problemas de exceso de suplementación, porque tampoco es... De hecho, es que hay tantas cosas, por suerte y por desgracia. Si Claro, tú me por eso, dijeras, para mi enfermedad, ¿cuánto hay? Te digo, toma, te saco aquí. ¿Sabes? claro, Yo te he dicho los más básicos, los más que más funcionan, los más tal, pero por eso me parece fundamental el seguimiento de un profesional, porque es que si tú te vas ahora pues a una parafarmacia o una arboristería o, si o habéis tal, entrado en alguna parafarmacia grande, flipáis. claro, Lo que decías tú, el magnesio. ¿Y yo cuál es me que voy viene por bien? allí. ¿Y cuál me viene bien? ¿El orotato, el malato, el carbonato, el óxido? Es verdad, el bisglicinato o el citrato. Y tú, ok, Y después entendí. después, no sé si te pasa, pero así que cuando la gente sabe que estás enferma y entonces siempre te viene gente con recomendaciones. A mí lo del magnesio me lo han recomendado, Sí, no sé, pero unas cuantas sí, pero mira, veces. pero Pero fíjate. claro, me lo recomienda alguien, pues no Pero sé, mira, te voy a poner un que ejemplo. Pero mira, te voy a tiene poner un otras ejemplo. Fíjate, no, patologías. pero fíjate, el bisglicinato a nivel mental, muy bien. El citrato, como te pases, te provoca diarrea. Claro, ¿Es una mala recomendación? No, porque a lo mejor yo se lo he puesto a Alberto, por poner un ejemplo, porque él tenía estreñimiento. Entonces, un citrato. Y de pronto tú dijiste, oh, me encuentro mucho mejor. Y tú, que imagínate, tienes esa diarrea y de pronto estás ayudando. Y dices, ¿qué tal? yo Alberto te mato. ¿Qué me has dado, Alberto? Claro, y la recomendación no es mala. Ya, claro, sí, Es por eso lo del profesional, o sea, me parece súper importante recalcarlo, porque es lo que dices tú, porque yo he entrado alguna vez por curiosidad, no me he comprado nada, pero sí que, y que te pones a ver, igual yo, pues yo no sé, porque aquí hay 40 tipos de magnesio y a mí me han dicho, toma el magnesio, que es un fantástico, no sé, para dormir, para relajarte, para la ansiedad, para no sé sí, sí. cuántas cosas, y yo, ¿cuál será? ¿Sabes? Entonces sí que me parece Un muy, profesor me muy dijo una fundamental. frase que siempre me gustó mucho, que era la de ninguna solución sirve sin el problema adecuado. Pues sí, Y me sí, parece tal que cual. para esto que estamos hablando es como, Tal es que cual, claro, tal es cual. como, y esto es porque te preguntan, ¿y esto es bueno? Pues sí, a lo mejor lo que... Y la quimio es buena? Pues para Crohn, ¿no? No, desde luego que no. Pero no te Sí, diría que la sí, quimio es mala, pero bueno, no se es puede decir cañera, que ¿no? es Pero, malo. ¿sabes? No, yo digo, pero a lo mejor yo si tengo un cáncer, a lo mejor me pido un Claro, poquito de quimio, claro. sí, sí, Sí. completamente de acuerdo. Pues nada, para ir cerrando, os recordamos de paso que podéis registrar tanto la alimentación como los síntomas en la aplicación Asistente I, enseñársela a hacer en consulta cuando vayáis a verla, que esperamos que vayáis todas. Y nos vemos en el siguiente episodio, Sí, que contamos con que sea el mes que viene. Si todo sí. va bien, contamos que sí. Así que nada, Salvo que estemos de brote. salvo que estemos de brote, lo cual puede ser bastante probable. Lo cual, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.